1983, la vuelta de la democracia llevó esperanza a los hogares de millones de argentinos que ansiaban mejorar sus condiciones de vida. La ilusión también inundó las fábricas. ¿Podría el gobierno de Raúl Alfonsín levantar un país que había sido sometido a un brutal proceso de desindustrialización y que arrastraba graves problemas económicos? La golpeada industria nacional soñaba con volver al ciclo de crecimiento que se había interrumpido con la dictadura. Pero aquel sueño no tardaría en esfumarse. Finalizada la dictadura, la industria nacional enfrentó un panorama desolador. Miles de fábricas habían cerrado sus puertas. Lo que ocurrió es que desapareció una enorme cantidad de empresas industriales. O sea, el tejido industrial recibió un severo recorte. El país que recibe el gobierno radical es un país endeudado, con severas dificultades para atender la deuda y con unas dificultades enormes para que la industria pudiera tener un mercado dinámico. Entre otras cosas porque al estar tan endeudado la disponibilidad de dólares era muy baja y por lo tanto la prioridad que le imponían las condiciones externas era atender y cumplir las órdenes del Fondo Monetario Internacional, un poco como si le hubieran dicho a la Argentina, bueno, te liberaste de la dictadura, pero eso no quiere decir que puedas dejar la factura impaga por la deuda externa. Desindustrialización que tiene que ver con pérdida de la participación del sector industrial dentro del conjunto de la economía, que tiene que ver con descenso del volumen físico de la producción, que tiene que ver con expulsión muy significativa de trabajadores industriales. Prácticamente el 35% de la mano de obra industrial que tenía la Argentina que fue expulsada. Si uno tuviera que decir cuáles son los problemas principales que va a recibir el primer gobierno constitucional, son endeudamiento externo, conformación de una nueva cúpula de poder económico asociada a la valorización financiera, debilitamiento productivo con desarticulación y pérdida de importancia del sector industrial, caída relevante de la participación de los asalariados en los ingresos, consecuentemente una situación social compleja, también en un contexto de espiral de precios, de evolución de los precios que hacían de la inflación un fenómeno indudablemente complicado. Vamos presionando para que se comprenda perfectamente que ninguno de nuestros países está en condiciones de pagar la deuda sobre el hambre de nuestros pueblos. La alicaída industria nacional se encontraba supeditada a un nuevo plan económico que intentaba solucionar los profundos desequilibrios heredados de la dictadura, el Plan Greenspoon. El Plan Greenspoon consistía en establecer un acuerdo salarial, utilizar recursos del Banco Central para poder atender los pagos de salarios, negociar duro con el Fondo Monetario Internacional, rechazar la idea del ajuste. Es el intento de una propuesta de redistribución del ingreso sobre la base del aumento de los salarios, suponiendo que la expansión de la demanda iba a dar como resultado reactivación de la actividad productiva. De alguna manera hay una visión que no reconoce la profundidad de los cambios estructurales que se habían vivido en la Argentina. En los
80, que viene el gobierno de Alfonsín, respiramos aire, dijimos, bueno, viene la democracia, vamos a tener derecho a opinar y todo. Pasaron cosas también feas, tuvimos que recurrir de nuevo, nuevamente, a salir a la calle con nuestros compañeros del gremio. A pesar de ser trabajadores, nosotros íbamos opinando, íbamos charlando entre nosotros, íbamos haciendo reuniones, asambleas de sectores y asambleas generales, y los dirigentes se ponían a la cabeza de esas negociaciones, ¿no es cierto? La industria nacional no lograba superar la profunda reestructuración que atravesaba. Las inversiones se centraron en sectores con poco impacto en la generación de empleo y los trabajadores sufrieron las consecuencias. Se va a normalizar la CGT, se van a devolver los sindicatos y aproximadamente por un año, un poco menos de un año, si bien hay algunos conflictos puntuales, no hay huelgas generales. Pero a partir de poquito antes de que se cumpla un año de gobierno, se va a dar la primera huelga general. Estos famosos 13 paros generales tuvieron un acatamiento que nunca fue menor al 50%. Fueron todos contra la política económica y socioeconómica del gobierno. Estuvieron todos convocados por la Confederación General del Trabajo, que tenía como secretario general a Saúl Ubaldini. El movimiento obrero trató de buscar fórmulas que permitieran incorporar en la agenda del gobierno algunas cuestiones importantes, ¿no? Que tenían que ver con la seguridad social, con el sistema de salud y sobre todo con el salario del trabajador. Estaba de moda decir que con un trabajo solo no se puede vivir. Esta era parte del eslogan que comúnmente se escuchaba. Recordemos que estaba muy avanzando en todos los frentes el pensamiento neoliberal. Y ese pleno auge del pensamiento neoliberal hace que sean casi descartables ideas como la de Greenspun. Entonces la Argentina se encontró frente a una circunstancia en que tenía una fuerte restricción externa, no tenía un nivel de reservas que permitiera el funcionamiento de la economía, una enorme presión externa a favor de volver a acordar con el Fondo Monetario Internacional y un ministro que fue desautorizado. La industria se encontraba paralizada. El modelo de sustitución de importaciones, agotado. La inflación, que había alcanzado una tasa superior al 600%, determinó el fracaso del plan económico de Greenspun. La industria nacional aguardaba su recuperación en el marco de un nuevo plan monetario ideado por el flamante ministro Juan Vital Surril, el Plan Austral. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Si uno lo mira objetivamente, el Plan Austral era una pieza de relojería. El Plan Austral suponía un nuevo reequilibrio de precios relativos favorable a los sectores industriales de exportación. Ese reequilibrio de precios relativos suponía que la inflación se iba a derrumbar rápidamente y efectivamente eso ocurrió en los próximos meses. Consecuentemente, esto produjo un efecto de aumento de la demanda y de recuperación de la actividad económica que va a ser lo que va a caracterizar el buen comportamiento del Plan Austral durante el primer año.
Si en ese contexto de aumento de demanda no se produce un acompañamiento por parte de la oferta, básicamente a partir de la ampliación de la inversión y de la oferta productiva, obviamente ese congelamiento a la larga termina complicándose. Si bien el Plan Austral logró contener rápidamente la inflación sin frenar el crecimiento económico, el tejido industrial argentino no reactivaba su producción. La industria nacional esperaba recuperar el lugar preponderante que había tenido. La industria nacional durante la década del 80 vio profundizado el proceso de concentración de empresas que se había iniciado en 1976. El gobierno radical, en un contexto de marcada desinversión productiva y como parte del flamante Plan Austral, abrió sus puertas a los principales grupos de poder económico conocidos como los capitanes de la industria. El equipo de Surril con el Plan Austral, lo primero que propuso en el 85 fue proponer un acuerdo con el fondo sobredimensionando los compromisos que se asumían, suponiendo que a partir de crear actividad de exportación muy fuerte y acabamos a la industria, iban a poder atender esos compromisos. Y apoyándose en un pacto con el sector empresario y el sector laboral, que coincidían en aceptar una nueva moneda, que era el austral, que implicaba un desagio de todas las deudas que existían internamente. Hay un intento por parte del nuevo equipo económico, de la etapa que asume el gobierno de Alfonsín en ese momento, que es un intento estratégico de forjar un acuerdo con los capitanes de la industria, apostando al comportamiento inversor. En realidad los capitanes de la industria eran grupos que estaban en el país, que tenían mucha influencia dentro de la Unión Industrial y que habían sido seleccionados porque tenían capacidad exportadora. Básicamente estos grupos empresarios van a crecer de manera muy significativa, asociados a ser grandes contratistas del Estado. En la dinámica con la que operaba el Estado argentino, ya sea por el lado de los impuestos como por el lado de los gastos, había una tendencia a beneficiar expresamente el proceso de acumulación de los capitales más importantes. En general, el proyecto no avanzó mucho más allá que acompañar al presidente en sus giras y algún negocio circunstancial. No hubo un resultado que pudiera compensar el tremendo efecto desestabilizador de la inflación, de los conflictos sociales y de las reiteradas exigencias del Fondo Monetario Internacional. En un contexto generalizado de desindustrialización, diversas ramas de la producción redujeron su participación, entre las que se destacaron la producción de maquinarias y equipos, alimentos y bebidas, textiles y confecciones, y la construcción. Al mismo tiempo, algunas industrias comenzaron a mostrar un crecimiento sostenido desde los años 80, favorecidos por los beneficios y subsidios otorgados por el Estado a través de los diversos regímenes de promoción. Entre ellas, se destacó la industria petroquímica. El polo petroquímico Bahía Blanca era un viejo proyecto de la época de Frondizi que lo hizo el gobierno, una empresa del Estado. El proyecto supone aprovechar la existencia de un gasoducto que venía de Comodoro Rivadavia y que después vino de Comodoro de la Lata, que le provee de la materia prima a precio muy bueno, internacionalmente muy bueno.
Ese proyecto supone proveer de polímetros, sobre todo, que son los que se utilizan en todos los insumos, sobre todo para producir alimentos y demás, y le otorga un gran poder de formación de precios internos. El trabajo del operador senior, nosotros realizamos varios tipos de controles. Se hacen revisiones periódicas de todo lo que es equipamiento, por afuera, por el campo, donde se controlan que los parámetros sean los indicados para el tipo de condiciones y producción que se está trabajando dentro de la planta. A pesar de las políticas de promoción y de los esfuerzos del gobierno por estrechar lazos con sus protagonistas, la industria nacional seguía sin recuperarse y el Plan Austral llegaba rápidamente a su fin. Lo que se observa pasado el año, un primer año en donde el Plan Austral funciona, donde efectivamente se controla el proceso inflacionario, lo que comienza a observarse es que la inversión no aparece, que tampoco se modifica el comportamiento especulativo, financiero y de fuga sistemática de capitales que estos agentes económicos realizaban, y consecuentemente comienzan a darse de vuelta presiones inflacionarias que van a comenzar a desarticular paulatinamente el dispositivo que había organizado el Austral a mediados de 1985. En ese contexto, con restricción externa, con el Fondo Monetario exigiendo el pago de los compromisos, con los acreedores privados también golpeando la puerta, con un acuerdo de desindexación que a los 5 o 6 meses se vino abajo, la verdad que la actitud de nuestra burguesía industrial, para calificarla de alguna forma, fue bastante mediocre, porque fueron grandes estimuladores de los aumentos sucesivos de precios. La remarcación que ocurrió se derivó en fuertes presiones inflacionarias. Y además el tipo de cambio del Austral, que en un principio era un tipo de cambio de equilibrio, poco a poco se fue erosionando por la inflación. Entonces, cuando el gobierno no estuvo en condiciones de devolver, complementar los préstamos que había recibido el Fondo Monetario, cuando aceptó un ajuste muy grande oportunamente, el Fondo Monetario le retiró el apoyo al gobierno y entramos en una presión muy fuerte sobre la actuación de reservas que no se podía aguantar. Luego del fracaso del Plan Austral, el gobierno de Alfonsín lanzó un nuevo programa para tratar de superar los problemas económicos. El Plan Primavera, el cual derivaría en la mayor crisis hiperinflacionaria de nuestra historia. Mientras tanto, las inversiones al sector productivo no llegaban. La producción local perdía competitividad y la industria nacional profundizaba su estancamiento. La primavera es un intento de volver a tener una estrategia antiinflacionaria comprometiéndose a un ajuste estructural casi, yo diría, bastante más cercano al paradigma neoliberal que íbamos a tener en la década de los 90. Obviamente eso se da ya en 1988 en el marco de un gobierno que ya venía profundamente debilitado y obviamente no tuvo mucho espacio de actuación. Y a partir del año 88, la desocupación abierta va a subir por encima de su techo histórico. Históricamente había estado siempre entre el 3 y el 6%, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Y a partir del año 88 va a ir creciendo, ya cruzando los distintos gobiernos, y el fracaso del Plan Primavera con la hiperinflación del año 89, cuando uno entraba al supermercado los productos tenían un precio y cuando llegaba a la caja
tenían otro, desaparece lo que es la mediación de todas las relaciones sociales en la sociedad capitalista. Disparos de gases lacrimógenos para tratar que la gente salga del supermercado. Aquí un almacén al por mayor ha sido saqueada en el preciso momento en que llega la policía. Yo tuve la responsabilidad por pocos días, solo 40, en el último tramo de la administración del presidente Alfonsín, cuando ya el presidente Menem era electo. Y ahí de lo que se trataba era de generar las condiciones para que efectivamente pudiera asumir la presidencia quien los argentinos habían votado. Eso que hoy parece de nuevo una cosa rutinaria y normal, era algo que no había sucedido en todo el siglo XX. Nunca en todo el siglo XX un presidente de un partido político libremente elegido le transfería la banda a otro presidente de otro partido político también libremente elegido. Era un momento de extraordinaria dificultad, un gobierno con muy reducidas capacidades de acción política y también de naturaleza económica. Y los argentinos lo que querían es que rápidamente llegara el nuevo gobierno, el que habían votado. El gobierno de Alfonsín es una suerte de transición en la cual, si bien se aminoran los efectos negativos que se venían incubando en la etapa de la dictadura, no se detienen. Continúa el proceso de endeudamiento, la deuda sube desde 43.000 millones de dólares a 62.000. Se mantiene el estancamiento de la actividad económica y al mismo tiempo el debilitamiento productivo industrial. Así que en este sentido, de alguna manera completa lo que va a ser la década del 80 en términos de década perdida. Porque también en materia de distribución de los ingresos, la Argentina termina peor la etapa de Alfonsín que lo que había sido, lo que había recibido. Si de cada 100 los asalariados percibían 25 al final de la dictadura, cuando percibían 43 al comienzo de la dictadura, al final de Alfonsín percibían 22. La tasa de desocupación también subió, subieron los niveles de pobreza. De alguna manera, digamos, hay un proceso de profundización de lo que es la herencia estructural de la dictadura. Yo creo que cuando busca uno la raíz de la inflación estructural argentina, tiene que preguntarse, bueno, ¿cuántos producen los polímetros? 1 o 2. ¿Cuántos producen las jalatas? 1. ¿Cuántos producen el cartón para las cajas? Y 2 o 3. ¿Cuántos producen la botella de vidrio? 1 o 2. Entonces uno tiene que pensar que en la formación de precios en Argentina, estos sectores oligopólicos tuvieron una gran responsabilidad. Entre 1980 y 1990, la industria nacional sufrió un duro golpe. Mientras que el PBI industrial cayó un 24%, los niveles de empleo del sector bajaron un 30%. También se deterioró la calidad del trabajo industrial y cayó el salario promedio, dando lugar a un creciente proceso de pauperización. El gobierno democrático no pudo revertir la desindustrialización iniciada durante la dictadura. Debilitada y víctima de un proceso de concentración que siguió profundizándose, la industria nacional vivió su propia década perdida.